Vamos a empezar a grabar. Entonces por acá está Lady y Eddie Bay, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces acá ya les registré la asistencia. Ya comparto pantalla. Listo. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, profe. Ok, bueno. Listo. Entonces, como les explicaba, pues vamos a iniciar con este módulo. Básicamente, como siempre, pues miren que acá están las fechas. Vamos desde hoy 2 de septiembre hasta el 23. Estos son algunos de los temas que se van a ver durante cada semana. Hoy vamos a ver cómo esa normativa general, temas de jerarquía de la norma en Colombia, cómo se da. Y, y en cada semana de las otras que tenemos, pues vamos a ver específicamente como digamos la normativa más importante frente a seguridad y salud en el trabajo. Hoy vemos como un tema muy general para que ustedes lo sepan, lo conceptualicen. Pero pues por ejemplo la otra semana ya a hablar un poco más específicamente del decreto 1072 que pues nos rige y es importante en este sector. Y acá mirar algunas cosas también de la resolución 0312. Aló. Aló, profe, yo lo escucho bien. Ah, ok, gracias. Y después de eso, en la tercera semana, como les decía, entonces ya la 0312, pues ya frente, por ejemplo, al ejercicio que ustedes hicieron para el módulo anterior, entonces ver ahí como algunos temas ya más específicos. La última semana, pues ya, como siempre, mesa de preguntas, resolverlas, mirar y el examen final. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Ustedes saben que más tarde les envío el correo con esto, con la guía de aprendizaje, en la cual pues también tenemos como toda la información de cómo se va a manejar, hasta los mismos criterios de siempre y como unas definiciones básicas de lo que vamos a ver. Bueno, por acá tenemos una tarea pendiente para la siguiente clase, pero más tarde se las digo, ¿listo? Bueno, entonces creo que no siendo más, eh, vamos a empezar por acá. Esperen un momentico. Ah, ok, bueno, sí, el tema de las notas. Entonces, el tema de las notas, pues como siempre, si se dan cuenta, 20%, asistencia, participación, tareas, trabajo en clase, autoevaluación y caso final. En este caso no es tanto como un examen final, sino un caso final que se va a hacer la última clase y lo tienen que desarrollar y desde ahí se va a sacar la nota. ¿Listo? Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Les voy a dar en este momento 8 minutos, es decir, hasta las 8:20, para que puedan hacer la búsqueda de normativa en Colombia, es decir, algo muy breve, que lo puedan mirar, revisar y socializar acá para empezar a hablar de este tema. ¿Listo? Entonces pueden buscar en estos 8 minutos información acerca de normas que se trabajan en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. De pronto se encuentran algo internacional también. Y desde ahí vamos a empezar a hablar. ¿Listo? Entonces, 8:20. Acá les pregunto. Entonces, ¿es claro lo que tenemos que hacer? Profe, solo investigar. Sí, hace una búsqueda muy rápida de qué hay en normativa en Colombia frente a seguridad y salud en el trabajo. Y ya a las 8:20 vamos a socializarlo y ya concretarlo más con lo que Una vamos a ver pregunta, acá. profe, ¿eso rige algún año en especial? No, eso se tiene de hecho de todo. Ok, bueno, señor. Listo.
Bueno, listo. ¿Cómo les fue entonces con la pequeña búsqueda así que era como para mirar? Bien, profe. Profe, digamos, la normatividad en Colombia la rige en varias leyes, ¿no? Y decretos. Está el Mm. 1443 del 14, el decreto 422 del 2015, el 1010 de 1989, el 1111 del 2017, que son las resoluciones y decretos. Em, ¿Qué más vi ahí? Que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 310 del 2018 se adapta, digamos, en formularios para establecer afiliaciones y reportes del sistema de riesgos laborales. Ok, un momento que vi que escuché que alguien se desconectó. Ah, hey, hey. Bueno, sí, básicamente digamos que la idea era como hacer esa identificación así rápida de esos elementos para que pues pudiéramos hacer como un mapeo muy general de lo que vamos a ver acá en la sesión. Entonces, pues hay muchísimas normas en Colombia, digamos que a nivel internacional, en todo, frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, pero pues por eso precisamente acá la idea es como ver lo más específico y también como lo más general frente a algunas de esas, pero las más importantes también. ¿Listo? Bueno, y veis, no sé si se conectó, qué pasó. Sería que se le fue el internet, pero es que el internet también estaba como fallando. Ah, bueno, creo que ya. Ey, veis, Pro- ya, hola, profe, es que se me apagó el computador. tranquila, listo. Cuéntame qué encontraste tú. ¿Qué información pudiste ver así? ¿Qué encontraste que te llamó la atención? ¿No? ¿Nada? Pues alcancé a leer muy poco, es que se me descargó el celular, se me apagó el portátil, todo. Bueno, entonces miren que precisamente ustedes estaban mencionando acerca de unas normas específicas frente a este tema. Entonces, bueno, parte del contenido que vamos a ver el día de hoy se relaciona precisamente con esos conceptos y las generalidades frente al tema, pues, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los requisitos legales, o sea, traducidos como en las normas que debemos cumplir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, pues, a través de esa normativa y jerarquía de la norma que yo les mencioné. Entonces, bueno, ¿alguna vez hayan visto esta imagen? No, señor. No, señor. Listo. ¿Por qué creen que está ahí? Miren que acá una persona dice que esto es un 6, este es un 9. ¿Por qué creen que está eso así? Profe, yo la verdad no tengo conocimiento, no sabría decirle. Ok. Bueno, digamos que esta imagen acá se las dejo en principio porque pues si se dan cuenta lo que quiere decir es como que bueno, hay personas que tienen diferentes interpretaciones a partir de un hecho o una realidad que puede ser pues una verdad para ambos. Si una persona lo mira desde acá es un 9, si otra lo mira desde acá seguramente es un 6, ¿cierto? Entonces esa imagen se las dejo ahí para que entiendan que muchas veces nosotros podemos tener la razón en algo, pero así mismo como otra persona. Y aplicándolo en el tema de la normativa frente a seguridad y salud en el trabajo, pues es muy claro porque pues muchas veces hay cosas que a nosotros nos competen y debemos cumplir y que para otras personas pueda ser, digamos, como un tema que no está no solo en la norma, sino que es un cumplimiento que hay que hacer por temas de políticas de la empresa o lo que sea. Entonces cada quien tiene su realidad y forma de entenderlo. Lo que sí es importante es mirar nosotros como desde una postura, en este caso, donde podemos ver los dos números, o sea, un tema, digamos, como un juicio, ¿sí?
imparcial y pues precisamente desde seguridad y salud en el trabajo tomar la decisión correcta. Entonces era una imagen así como para empezar, ¿cierto? Cada quien habla pues desde su propia perspectiva. Es como el mensaje desde allí. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son esos conceptos y generalidades frente al tema de seguridad y salud en el trabajo con los requisitos legales. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar por ahí, algunos temas de normativa, como ustedes ya mencionaron, pues algunos decretos, resoluciones que son como claves, pero más allá de eso, ¿cómo está ese orden a nivel de legislación en este tema? Listo, entonces, bueno, para empezar, miren lo que tenemos por acá. ¿Quién me ayuda leyendo este primero? Que dice un requisito legal. Yo, profe. Listo. ¿Qué es un requisito legal? Un requisito legal es una obligación de cumplimiento, es una condición impuesta por leyes, reglamentos, códigos, estatutos, perdón, acuerdos u otros textos legalmente vinculantes que le son aplicables a una organización y al sector en el que opera. Bien. ¿Y la otra, Lady? La matriz legal es la compilación de los requisitos de normativos exigibles a la empresa, acuerdo con la actividad propia e inherentes de su actividad productiva, de los cuales dan los lineamientos normativos técnicos para desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe actualizar en la medida que sea emitida nueva disposición aplicable. Listo. Bueno, entonces miren, si se dan cuenta, empezamos acá con el decreto 1072 del 2015, que es de hecho el que vamos a ver la siguiente clase un poco más a nivel específico. Y dentro de eso nos dicen, bueno, pues venga, que es un requisito legal, ¿cierto? Entonces como que es una condición o algo de cumplimiento, o sea, obligatorio, ¿cierto? En el cual la organización, las empresas deben pues cumplirlo sí o sí. Si no, pues van a tener claramente algún problema legal. Y para eso, para que esas empresas puedan como tener un control frente a esos temas precisamente que son requisitos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, si no tienen problemas legales, pues se compila o se crea una matriz legal. ¿Listo? Que es la que nos menciona aquí también esta segunda parte. Es importante que ustedes sepan que esa matriz legal que uno construye en algún punto, ¿cierto? Debe actualizarse pues o cada año o en la medida que nos dice acá vaya resultando cada norma o nuevas disposiciones frente a la que nos aplican a nosotros, ¿cierto? Esta matriz legal básicamente es un Excel donde están como el conjunto de normas que le va aplicando a la empresa en los diferentes momentos o sectores que le pueda aplicar. Y desde ahí, pues uno podría decir, bueno, como la normativa está cambiando casi que todos los meses, todos los años, a veces hasta todos los días sale algo nuevo, entonces por eso es importante actualizarlo. Entonces, el marco normativo que nosotros tenemos, pues para delimitar como tal esos diferentes momentos frente al tema de legislación, entonces, bueno, ya vimos que era importante pues una matriz, ¿cierto? Pero también ustedes saben que hay ciertas obligaciones que existen y estas, en este caso, a través de los empleadores, ¿cierto? Entonces, el empleador, que puede ser el encargado de seguridad y salud en el trabajo, o el gerente, el presidente de la compañía, pues tiene cierta responsabilidad frente a esto. Y es que ellos por lo menos deben como garantizar que esos riesgos no se presenten, pero también que esa normativa se esté cumpliendo frente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Porque en últimas cuando se presenta una situación, pues a quién le van a quitar la licencia, pues al de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O qué va a pasar con la empresa, pues la van a multar o la cierran, bueno, cualquier cosa. Entonces hay ciertas obligaciones de las cuales uno también tiene que estar ahí como pendiente. ¿Listo? Y miren que dentro de cada uno de estos artículos que está en ese decreto 1072, también nos nombra algunos aspectos claves como el tema de documentación y los indicadores frente a los procesos. El tema de la documentación no es más sino que básicamente nosotros podemos tener en la compañía un almacenamiento de todo lo que es de seguridad y salud en el trabajo frente a salud, es decir, condiciones médicas, incapacidades, entre otras. Y esos indicadores que también nos van a llevar como esa trazabilidad de lo que estamos haciendo
y si está bien o mal. Entonces el primer marco normativo que estamos viendo, que es desde el decreto 1072, nos empieza a hablar de que sí es importante pues tener como cada uno de estos elementos al momento de construir una organización. Entonces, ustedes recuerdan que hicieron este trabajo el módulo pasado, ¿cierto? Lo de la resolución 0312. Sí, profe. Ujú. En ese momento pudieron que leer el ABC o el PDF completo con la resolución. Cuando les tocaba, yo les envié dos, creo. El ABC, que era como una cartilla, no recuerdo de cuántas páginas, o la resolución completa. Mm, había uno que era la resolución completa y la otra era de las páginas, que fue el que yo leí, Ujú. que esa era la que, pues, la que habla del sistema de seguridad salud en el trabajo, donde nosotros como, pues, de seguridad y salud tenemos que implementar el sistema en esas empresas que no lo tienen, digamos, hecho y eso, pues lo que está, más o menos me acuerdo. Ok, bueno, pero miren que es importante uno decir como, bueno, específicamente eh, el ABC, ¿cierto? Que era como un resumen de esa resolución, pues Ah, aquí estaba. sí, 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 profe, el resumen, sí, a veces. Y por acá tenemos esta, que sí es como también la resolución completa, que la vamos a ver en una de las semanas también, y hacer el análisis desde ahí. Pero les pregunto porque miren que acá desde esa resolución también puede surgir una matriz legal, ¿cierto? Y en esa matriz legal pues se debe tener normativa vigente, normas técnicas, frente a temas también de riesgos laborales o identificaciones. Y eso nos lo dice también esta resolución, que es importante pues trabajar e intervenir sobre esos riesgos ocupacionales. ¿Listo? Ay, juepucha, vea, sin querer lo cerré. Espérenme un momentico. ¿Listo? ¿Ahí ya lo ven? Sí, señor. Sí. Ok, listo. Entonces, lo que les estaba explicando es que, bueno, este tema de la resolución igual lo vamos a trabajar un poco más. Quiero que veamos acá esta pirámide, que la tengan muy presente, que se llama la pirámide de Kelsen, ¿vale? En este caso, la pirámide de Kelsen es como un principio que aplica pues para diferentes países del orden que se tiene frente a la jerarquía, la norma de la ley en Colombia o en otro país, ¿cierto? En el caso de Colombia tiene este orden, y esto tenganlo muy presente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que acá, como ustedes miran, el primer puesto, es decir, lo que está más arriba, es la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Esa Constitución, entonces, es la que nosotros tenemos como el documento madre, en el que de pronto no se puede hacer modificaciones, en el que rige todo a nivel de Colombia, ¿cierto? Ustedes han escuchado que la Constitución de qué año es. ¿Han escuchado algo de la Constitución Política? ¿O ni idea? ¿No? Profe, está, creo que de 1980 y algo, pero no me acuerdo bien específicamente la fecha. Más o menos. Entonces la constitución que está vigente es de 1991. Ahí siempre dicen la Es constitución de, del 90. es ¿Cómo, de perdón? 1991, profe, iba a decir. Ujú. Entonces sí, miren que precisamente pues esa constitución se dio en esa época. De hecho, o sea, ahí les voy a poner un ejemplo para que vean de pronto como que tan fuerte fue como la situación. Eso, la constitución, que es lo que está más arriba, o sea, está por encima de una ley, si se dan cuenta acá, ¿cierto? En 1991, cuando hicieron la modificación y la nueva constitución en Colombia, ustedes saben que en esa época también estaba todo el tema de lo de Pablo Escobar y eso. En ese momento, esa guerra que había con el narcotráfico, ¿cierto?
que estaba lo de Pablo Escobar, que ellos estaban peleando porque no los extraditaran, lograron hacer como ni siquiera que sacaran, miren por acá, un decreto, una circular, una resolución, que es lo que hemos visto por acá, sino que hicieran una modificación acá en la Constitución de Colombia, ¿cierto? O sea, está por encima de una ley. Hicieron como lograron hacer una modificación en la Constitución Política de Colombia para que no los extraditaran. Entonces, ese documento, que pues prácticamente para que lo modifiquen es muy difícil, y digamos que si se dan cuenta ya llevamos casi 30 años con el mismo documento que rige todo, y pues es como esa base principal en Colombia. ¿Listo? Entonces, este es como el orden. Cada vez que nosotros veamos como algún tema que sale frente a normativa en seguridad y salud en el trabajo, por eso es importante conocer esta pirámide. Lo que está más arriba es la Constitución, ¿cierto? De ahí uno baja y empieza a hablar de leyes y decretos legislativos, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Es las leyes y decretos específicos que salen, por ejemplo, de un ministerio, que el Ministerio de Trabajo, de Justicia, de Salud, lo que sea, ¿cierto? Que a veces también nos dice, sacaron la ley tal, ¿cierto? Entonces uno sabe que una ley pues también es algo como más complicado, ¿cierto? Como que si uno no lo cumple le puede dar hasta cárcel y eso sabe que está en este nivel precisamente. Pero abajo de esas leyes están los decretos, ¿cierto? ¿Qué decreto conocen ustedes en seguridad y salud en el trabajo? ¿Decreto qué? ¿Cuál? El, el 1443 Ajá. del 2000, creo que es. Entonces pueden haber varios, ¿cierto? O el que vamos a ver la otra clase específico, que es el Ah, o el 1072. decreto 1072 de 2015. Listo. ¿Y cuál es el otro así que hemos nombrado y que también se trabaja harto, que es una resolución? Eh, es un La decreto ce- también, el 1443, profe. y Sí, la esos son resolución algunos. 72. Esos son algunos. Hay muchos decretos, ¿cierto? Y lo que les preguntaba antes es una resolución. Entonces, si yo les La preguntara 032. entre la resolución 0312 del 2019 y el decreto 1072 del 2015, que son los que vamos a ver en este módulo, ¿cuál creen que es más importante según este orden de esa jerarquía? El, el decreto 1443. O sea, si estuviéramos hablando de ese, sí, pero entonces, entre el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, Pues la resolución, profe, porque está actualizada, ¿no? ¿será? No, mentira, yo creo que el decreto porque es el que rige, el decreto 1072 porque está rigiendo pues todas las leyes. Ok, miren acá lo que estamos viendo y es el orden, ¿cierto? Entonces, quiere decir que entre más arriba esté, más importante es, ¿cierto? Que yo les decía, la Constitución es lo más importante, desde ahí se desprenden leyes, desde acá miren que se desprenden decretos, desde acá, desde decretos se desprenden resoluciones, de resoluciones se desprenden a veces acuerdos y desde acuerdos circulares, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el decreto está por encima de la resolución, ¿cierto? Y en este caso ese decreto que es el 1072, pues es más, por decirlo así, importante que la resolución. De hecho, cuando uno va a mirar la resolución, ¿cierto? Pues nombran mucho el decreto 1072 y que pues hay que trabajar, digamos, en base a lo que está en ese decreto, si ustedes hicieron esa lectura, ¿cierto? Entonces, ese era como este tema de la jerarquía de la norma, para que lo sepan, que este es como ese orden que nosotros debemos identificar cada vez que les puedan decir como, ah, bueno, no, es que salió la circular tal, que habla de tal cosa, entonces pues está en lo último, ¿cierto? Pero entonces si usted le dijera, no, sacaron una nueva resolución que les dice de pronto cómo manejar los trabajos en alturas, entonces pues tienen que mirar acá porque seguramente es algo más importante todavía. Y si de pronto le dicen, no, es que sacaron un decreto frente a tal cosa, ¿cierto? El tema del trabajo, ¿cierto? Entonces ya saben más o menos acá que tiene como este orden. ¿Listo? Entonces, ¿es claro hasta acá? Sí, señor.
Sí, ok, bueno, listo. Entonces, bueno, esta es como la idea, digamos, frente a este tema de la pirámide, que se quería como puntualizar acá para que ustedes se echaran la información y sepan precisamente cómo se maneja. Vamos a ver ahora por acá algunos de esos elementos específicamente que precisamente se pueden dar. Entonces, de pronto cada una me puede ayudar leyendo, digamos, Lady, los que están acá en café y Eddie, los que están en rojo. Ah, listo, profe. Entonces, la Constitución Política de Colombia es la ley suprema de colombianos. El decreto es un acto administrativo llevando a cabo por el Poder Ejecutivo con contenido de normativo, reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. Ok. Entonces, miren, ahí tiene como algunas definiciones, ¿cierto? Entonces, que la Constitución, pues miren, lo que estamos hablando es la ley suprema, ¿cierto? Esas leyes son como algunas reglas o normas que están establecidas, pues a veces hasta por el mismo presidente, ¿cierto? Entonces, por eso a veces es como tan importante. Hay decretos, ¿cierto? Que se puede llamar decreto, ley, ¿cierto? Entonces, como que tiene también ese rango que nos dice acá de ley, ¿cierto? Pero se saca como en situaciones especiales. ¿Listo? Y los decretos que también están por acá, que nos dicen que son como actos administrativos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes, o sea, es el que le sigue. Y las resoluciones, pues es, miren lo que nos dice por acá, una orden escrita que tiene carácter general, obligatorio y permanente. Entonces uno empieza a ver como que precisamente pues esa clasificación desde ahí. Están los acuerdos, las circulares, los conceptos, hasta sentencias de hecho que se puedan presentar pues en casos específicos de normativa, ¿cierto? Entonces miren que el acuerdo, una decisión tomada entre varias personas, una junta, una asamblea, circular, un documento pues que contiene información frente a alguna norma, un concepto, la apreciación o recomendación jurídica frente pues a algún determinado elemento, y la sentencia es como un tipo de resolución de carácter jurídico que expresa la decisión frente pues a algún caso que se presente. Entonces son esos diferentes conceptos que tenemos ahí para que ustedes lo sepan. Este tema a veces de la legislación es un poco pesado porque pues hay que ver como muchas definiciones, de pronto normativa, a qué corresponde, pero pues es importante para uno hacer como ese esquema mental precisamente y decir, bueno, qué aplica y de qué forma en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces miren que acá hay como algunos ejemplos, ¿sí? De cosas que, por ejemplo, han cambiado frente a seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y miren que antes ustedes bien saben, como lo hablamos en algún momento, que se hablaba de salud ocupacional, programas de salud ocupacional, el COPASO, las ARP, ¿cierto? Y la enfermedad profesional. Y hoy en día, a partir de esos cambios precisamente en normativa, uno podría decir, ah, bueno, ya no es salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo, el SGCST, el COPAS, la ARL y la enfermedad laboral. Entonces, por eso ha cambiado como también la norma, porque muchas veces se ha hecho actualizaciones o se ha incluido no solo nuevos conceptos, sino temas importantes para tratar dentro de esta área y que pues hay que cambiar, por ejemplo, un decreto, una resolución, hasta a veces algunas leyes, para que pueda garantizarse pues esas actualizaciones. Entonces, si nosotros habláramos de que, bueno, específicamente cuando tenemos situaciones en las cuales podemos identificar qué casos se presentan, ¿cierto? En cuanto a enfermedades laborales, accidentes o cualquier tipo de situaciones, pues miren que acá hay como estos actores del sistema, por decirlo así, frente a los riesgos laborales. Entonces puede ser el Estado directamente, una ARL, el empleador, o sea, la empresa, o el mismo empleado. ¿Listo? ¿A qué se refiere esto? Es que básicamente cuando se presenta algún tipo de situación podemos tener eh, estos elementos. Entonces el gobierno que nos da como unas disposiciones o digamos unas leyes para cumplir, la ARL que nos brinda pues también ese servicio de prestación tanto asistencial, es decir,
asesorías o temas económicos para cubrir incapacidades y demás. El empleador, que es el principal responsable frente a cualquier tipo de situación que se presente en cuanto a riesgos, y el empleado, que también claramente va a tener responsabilidad frente a eso, pero pues a nivel propio. Entonces, allí quería como mostrarles precisamente que a veces nosotros no incluimos cuando hacemos ese mapeo o se presentan situaciones, pues a estos otros actores, sino que simplemente uno habla con el empleador, con el jefe, el gerente, lo que sea, pero pues también a veces el proceso incluye estos otros dos. ¿Listo? Bueno, eso era así, digamos, como en principio, esa primera parte que nos iba a hablar frente a la normativa en Colombia, de cómo se hace ese tema de la jerarquía de la norma, que era más importante, que esto es más clave, que esto no. Entonces, que ustedes pudieran como llevarse precisamente esa concepción. ¿Listo? Ahora, vamos a ver por acá esos principales requisitos que aplican en cuanto a seguridad y salud en el trabajo frente a las organizaciones. ¿Listo? Un momento. Listo. Entonces, resulta y pasa que miren, acá hay como dos ejemplos, ¿cierto? Entonces tenemos requisitos legales que puedan salir en cualquier momento. Recuerden que a veces, no sé si les comenté a ustedes, conocí un caso de un auditor que iba pues a las compañías, les preguntaba por cosas, hacía su proceso de auditoría y la persona esta pues miraba de pronto antes de ir a la empresa, digamos que le tocara a las 10 de la mañana, y se levantaba a las 8 para mirar de pronto qué resoluciones, qué decretos pues salían nuevos de ese día y pues iba a la compañía y les pedía la matriz legal, que fue lo que hablamos en un punto, que es esa matriz donde está todas las políticas, normas que le competen a la empresa y se las pedía con la actualizada, es decir, como que, bueno, hoy hicimos una revisión de su matriz legal y se quedó solo porque no tenía el decreto que salió hace 3 horas. Eso podría ser en extremo, obvio, pero pues miren que sí es importante y es que a veces cuando se quieren pegar de algo para dejarlos en auditorías, lo que más miran son precisamente estos temas asociados a requisitos legales. Entonces miren que el ejemplo que les estaba mencionando acá, pues es un tema genérico o específico, ¿cierto? Genérico como general, es decir, que la podría aplicar a todas las empresas. Entonces nosotros podríamos decir este ejemplo que está acá. La resolución 2346, ejemplo, ¿cierto? Aplica frente a todas las empresas por el tema de las evaluaciones médicas. Es decir, que a todo el mundo le hagan examen médico al momento de entrar a trabajar. Entonces es un tema que específicamente le aplica a todos, ¿cierto? Pero podríamos tener este otro ejemplo que está por acá y son esos requisitos específicos en materia de algún tema o de algún sector. Miren que el decreto 3075 del 97 habla sobre manipulación de alimentos y eso pues digamos para no todos es un requisito o algo que tenemos que hacer sí o sí, sino pues son cosas que le aplican a las personas que vayan a manipular alimentos. Entonces en este caso pues por eso digamos que es un tema específico. Ustedes pueden encontrar los dos y es que puede que salga mucha norma, pero pues algunas de esas pues no les va a corresponder a ustedes porque su sector pues de pronto no es para eso. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? No, señor. Ok, bueno, espérenme un momentico que esto se ha puesto como oscuro, no sé qué pasó. Ok, bueno, no creo que se quedó. Bueno, el caso. Entonces estábamos acá hablando pues precisamente frente a ese orden que se da en los diferentes momentos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Y desde allí, pues mirar, vengo, o sea, nosotros tenemos algunos principios
frente a esos requisitos que existen y que nos aplican pues para todas las organizaciones. Acá yo les explicaba todo este tema de los requisitos específicos como los generales. Entonces, bueno, acá yo les mencionaba también en el módulo pasado y con lo que estamos viendo de valoración de riesgos. Si recuerdan que yo les dije que siempre que les salen de riesgos deben mirar un documento, ¿cuál era? Siempre que les salen de riesgos, ¿qué documento deben mirar o qué tabla, cómo se llama? Eso Ah, que lo dijimos el la, martes. Siempre que quede, profe, qué pena que no lo escuché bien. Siempre que sale de riesgos, ¿qué debemos mirar? la tabla ¿cómo? Se me olvidó. Mm, 45. Ay, Por se me ahí va, olvidó. sí. Ay, se me olvidó, profe, qué pena. ¿La T? La GTC, GTC La 45. GTC 45. Ujú, listo, entonces la GTC 45, Guía Técnica Colombiana 45. Y miren que acá nos dice también eso. Y es que en el momento que nosotros vayamos a revisar los riesgos en una organización, miren que aquí están, ¿cierto? Los principales riesgos que se tienen, que son estos que están acá. Siempre debemos irnos a esa GTC para identificarlos. ¿Listo? Entonces por eso ahorita se está viendo los martes ese tema de valoración de riesgos y acá inicialmente estos viernes el tema de legislación como para complementar y decir, bueno, efectivamente hay muchas cosas que no nos pide, digamos, un decreto, una resolución en cuanto a riesgos y hay que cumplirlas. ¿Listo? Entonces, bueno, miren que también tenemos como un paralelo y es de esa legislación que se emitió pues antes del año 2000, más o menos, ¿cierto? Tenemos diferentes momentos. Miren que en 1979 se dio tanto la ley 9, ¿cierto? Del Código Sanitario de Salud. ¿La ley en qué orden estaba, más o menos? Es decir, en lo de la pirámide, ¿de qué puesto estaba? Una ley estaba de primero, de segundo, tercero, ¿en qué puesto más o menos? De importancia. Profe, ¿me puede, es que no le escuché porque se me fue la onda, profe. Una ley, ¿en qué puesto estaba frente a lo de la pirámide? Más o menos, ¿qué tan importante era? ¿En qué puesto estaba? La ley novena, creo que es la primera. Sí, la ley novena y en lo de la pirámide, ¿qué importancia tenía cuando yo les mencioné lo de la pirámide de Kelsen al principio ahorita? Está, creo que de terceras. No estoy mal. A Porque ver, sería el decreto. ¿y tienen los apuntes? ¿Tres? ¿En qué puesto aparece? Profe. ¿En qué puesto aparece esa ley? En el segundo, ¿no? Entonces, eso para que estén pendientes y lo anoten y demás, porque miren que es importante. Acá nos dice que la ley 9, ¿cierto? Entonces, en este caso, que estaban hablando sobre un código sanitario, ¿no?, de salud, está de segundo puesto, ¿cierto? Frente a esa pirámide, eso quiere decir que pues en ese momento sacaron una ley que era pues de obligatorio cumplimiento para todos, pero también sacaron esta resolución que es la 2400 frente a estatutos de seguridad industrial. Ahí se fue dando como un proceso, ¿cierto? En el que se fueron sacando varias normas. Entonces, que la 23 en el 1986 frente a comités paritarios. Acá el tema de programas en salud ocupacional, que es la 1016 del 89. Aquí otra resolución sobre el tema de sustancias psicoactivas, el consumo. eh, el decreto 1295 frente al sistema de riesgos en 1994. Entonces son como algunos ejemplos porque pues obviamente cada año ha salido normas, pero son como algunos ejemplos de que sea un modelo de transición para llegar a lo que es hoy en día. ¿Listo? Y miren que después del año 2000 hasta la fecha,
uno podría ver muchísimas más, ¿cierto? Entonces acá está en el 2007 con este tema de investigación de accidentes de trabajo, los exámenes médicos que ahora nos piden a todos, en el 2008 frente a la 2646 de incluir el riesgo psicosocial. Aquí salió otra ley importante que es la 1562 frente a riesgos laborales. Acá están temas de alturas, convivencia, hay más leyes, miren, decreto único del sector trabajo, el 1072 que salió en el 2015, ¿cierto? Entonces, con esto la idea era que ustedes identificaran que justamente pues a veces se da como actualizaciones frente a la normativa y que es importante que nosotros estemos todo el tiempo revisando. Ahora, miren acá unos decretos, tanto resoluciones y leyes específicas en materia de lo que pues de pronto nosotros vayamos a gestionar. Entonces miren que acá están riesgos laborales, estos dos, ¿cierto? Entonces el decreto 1295, la ley 100 o también la ley 1562. En exámenes médicos si solo les aplica este, el 2346 y en temas de investigación de incidentes, accidentes, el 1401 del 2007. Entonces son como que diferentes momentos en los que uno podría identificar que esos riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, pues se presentan en las diferentes normativas que hay en Colombia a través del tiempo, ¿cierto? Miren que hablando del COPAS, del seguridad y salud en el trabajo, de las licencias, también hay normativa específica para cada caso, ¿cierto? Entonces por eso también les mencionaba que es importante nosotros decir, ah, bueno, listo. Entonces en el momento en el que uno vaya a conformar un COPAS, miren que también pues hay un tema ahí que es la resolución 2013 no, esta es la contraria, que es la 1089, perdón, del 2013, en la cual les habla acerca de ese funcionamiento pues de las medidas en cuanto a los comités, que en este caso es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces ha salido norma que a veces es todo el tiempo de cómo se debe implementar estos temas en una compañía. Hay otros por acá, código sustantivo del trabajo, enfermedades laborales, el curso de 50 horas. Creo que la vez pasada cuando estuvimos en otro módulo, Lady, ¿lo hiciste al fin? Aló, Lady. Señor profe. ¿Tú al fin pudiste hacer el curso esa vez? Hace un año creo que era. Mm, no, me tocas pagarlo, pero me están pidiendo un certificado, entonces me toca esperar que termine este y porque en el SENA no lo pude hacer al fin. Es que no me puedo escribir el SENA. Y el que yo hice, ese, lo que usted dijo no me sirve porque pues acá no me van a dar certificado. Yo estoy anotada ahí, y pues cada vez miro y son leyes, pero entonces son decretos y todo, pero entonces no, no salgo certificada de este curso de esto que estoy haciendo, porque estoy en ese grupo. Ah, ok. Bueno, listo. Sí, la vez pasada hicimos un ejercicio frente a ese tema del curso de 50 horas porque sí es importante. Yo les decía que las personas ahorita que ya van a terminar y eso, pues les piden que tengan al menos el curso, la licencia a veces y eso, dependiendo del alcance que tengan, ¿cierto? Profe, perdón, ¿me podría por favor explicar sobre lo de el curso de las 50 horas? No entiendo. Listo. Eso digamos Mm. que también está en la tercera semana que vamos a ver acá, que es lo de la resolución 0312. Pero básicamente es como que les dice, bueno, al momento de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para cada caso, ¿cierto? Como que si es una empresa grande, de 10 trabajadores, de 100, 50, de 3, como que hay ciertas personas que pueden ir a hacer esa gestión que uno hace, ¿cierto? Entonces, algunos de esos requisitos es que las personas cuenten con un curso que se llama de 50 horas. Eso ustedes lo pueden buscar en Google, buscar dónde hacerlo. A veces lo hacen en el SENA, en una ARL, si están afiliados a una empresa, pero es un requisito que las personas que manejamos esto tengamos ese curso. ¿Listo? Ah, ok, pero digamos nosotros, Profe, no, profe, yo le quiero hacer una pregunta. Eh, pues el día que yo iba a hacerlo acá abajo, bueno, en eso donde hacen lo de alturas, que ahí también lo hacen, me decían que tengo que tener primero de 20 horas, después el de 50 y tengo que tener el curso de alturas avanzado. Entonces no entendí.
Y yo les, no entendía ahí. No, es lo contrario. Lo que pasa es que el de 50 horas va primero, es el primer curso que uno hace, ¿cierto? Y cuando finaliza, digamos, un periodo de 3 años, hay que actualizarlo y se actualiza con uno de 20 horas. En mi caso fue así, como que digamos el de Sura, que yo lo hice con Sura, hice el curso de 50 horas, creo que fue para el 2018, 2019 más o menos, y me tocó actualizarlo este año por uno de 20 horas. Y ya ese sí ya es el que queda vigente, el de 20 horas. Ya no hay que actualizar o hacer otro de 10 5 horas o algo así, no. Pero el primero es el de 50 horas, que les va a durar 3 años y después tienen que hacer uno de 20. Pero son requisitos que se piden, por ejemplo, para manejar todo este tema, ¿listo? Profe, pero antes, ¿para qué me piden el de alturas primero? Entonces, yo no, si yo nunca he hecho el de alturas y yo le decía que yo quería era el de 50 horas y me dijo que tenía que hacer de alturas y después el de 50 horas porque pues yo no tenía ninguno de esos cursos. No, eso es como un enganche que hacen a veces las empresas, pues para que uno adquiera otros cursos, pero pues en ninguna parte, como ustedes ven acá, ahí está precisamente las resoluciones circulares, decretos que les habla sobre eso, podrían buscarlo. Y pues ahí precisamente como en la resolución 4927 del 2016, pues en ningún momento dice que necesiten un curso de alturas o algo así para primero tener el de 50 horas o algo así. Entonces, Sí, es más porque por eso. total, no, sí, profe, porque el total, digamos, de los dos cursos salen por 560.000 pesos, pues particular, digamos. No, claro, pues ahí sí, ahí es donde uno tiene que mirar porque generalmente estos cursos, por ejemplo, son gratuitos, ¿no? O, por ejemplo, si lo dan en el SENA o en una ARL cuando uno está trabajando en la empresa, pues solicita que le den ese curso. Entonces, pues a veces lo que hacen es, para que le den a uno este curso, intentan vender otra vaina, como un curso de alturas o algo así, pues diciendo eso, pero pues no, no es así, ¿no? Ah, ok, ¿Listo? profe. O sea que yo puedo de pronto preguntar o solicitar en la empresa donde yo trabajo, ¿verdad? Sí, eso generalmente digamos que pues uno lo pregunta con la ARL como trabajador, si está la posibilidad de que le faciliten ese curso para realizarlo. Casi siempre lo hacen las personas que están en el COPAS, en una brigada de emergencia, o pues con más veras si uno es encargado de seguridad y salud en el trabajo, pues solicita con la ARL pues que le puedan habilitar una plataforma para hacer el curso. Esos cursos son virtuales. ¿Listo? Bueno, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces miren que ahí específicamente también hablando como de los requisitos que hay para esto, se habló de ese curso que también está regido y si lo van a copiar y eso pues por esta resolución no está circular. ¿Listo? Profe, una preguntita, su merced nos hace el favor o de enviar todo esto que nos está su merced brindando ahorita al correo. Sí, sí, como siempre pues envía el correo con todo esto. Ah, bueno, señor. Sí, profe, porque pues yo la verdad pues no estoy tomando así como nota, sino que yo después de que su merced me envía, saco la copia y así pues me leo y me empapo un poco del cuento. Ok, listo. Bueno, entonces hasta este punto, digamos que era como algunos ejemplos. Miren que aquí justamente está la ley 9 del 79, que era la que estábamos hablando también por ahí. Nos da como algunos parámetros básicos pues frente a este tema también del código sanitario. Estos son solo algunos ejemplos. Entonces aquí nos habla pues si se dan cuenta de bueno, de que en esa ley se estableció cuando se creó pues la necesidad de una protección frente al medio ambiente, todo el tema del cuidado del agua, seguridad y salud en el trabajo. Entonces como que cada ley, decreto, resolución, lo que salga, ¿cierto? Da como unas normas generales de cumplimiento, o ya sea para un sector específico, como lo decíamos al principio, o para todo el mundo. ¿Listo? Miren acá otro ejemplo, ¿cierto? Que esta sería pues la 2400 de 1979, ya como una resolución un poquito pues más antigua, ¿cierto? ¿Esta qué nos dice? ¿Qué me cuentan por ahí? ¿Qué ven ahí?
Profe, que esa ley, digamos, pues esa resolución dice disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. O sea, eso es como, abarca como que, profe, como lo de higiene, como, o como que viene abarcando esa resolución. Entonces miren que les dice, ¿no? Disposiciones sobre vivienda, higiene, seguridad Ujú. en establecimientos de trabajo, estatuto de seguridad, abarca términos generales casi todos los riesgos. Es decir, que vendría diciéndonos pues que abarca todo lo que vendría siendo temas de seguridad, pero también de higiene en establecimientos, ¿cierto? Entonces está como esos O parámetros frente a esas dos cosas en los establecimientos públicos. estamos hablando como digamos un local o algo así, ¿verdad, Ujú, profe? exacto. Ah, ok, listo. Miren que acá también nos dice vivienda, establecimientos de Ujú. trabajo. ¿Sí? Entonces, son como esos dos momentos. Estos son Ah, bueno, sí. ejemplos. Hay muchísimas y pues por aquí, o sea, por acá lo que yo les estoy mostrando es decretos, resoluciones y eso que salen frente a algunos temas como los más importantes porque pues uno va a entrar a mirar normativa en este tema y hay muchísimo, ¿cierto? Entonces, este primer módulo o digamos este primer, ¿cómo decirlo? Esta primera semana, ¿cierto? Como primer clase, por eso era importante hacer como este mapeo general de que existen normas, cuál es su grado de importancia y que ustedes se lleven eso así pues para saber específicamente cómo manejarlo. ¿Listo? Bueno, entonces miren que acá, por ejemplo, en riesgo psicosocial, entonces miren todas las que tenemos acá, ¿cierto? Desde acoso laboral, desde riesgo psicosocial, comités de convivencia. Entonces tenemos la 1010 del 2003, tenemos la 2646 del 2008, la 1616 del 2013, la 2404 del 2019, la 652 y 1356 del 2012. Entonces hay muchísima normativa que tenemos para cada caso, así como yo les preguntaba, digamos, en cuanto a valoración de riesgos, ¿cierto? Que cuál es como esa guía, ¿cómo se llama? Para mirar ese tema de riesgos. Profe, la GTC 45 es. Ajá, en la GTC 45 les da esa tabla como con los 7 riesgos principales y para cada riesgo, así como vemos este que es psicosocial, de pronto otro que es ergonómico, un químico, ustedes buscan en Google y siempre van a encontrar como normativa frente a cada riesgo. Entonces ustedes pueden buscarlo literal así como normativa frente a riesgo químico, normativa frente a riesgos eh, físicos, ¿cierto? Y les va a salir porque siempre hay como una resolución, un decreto dependiendo de la gravedad o hasta una ley como lo ven acá, que les va a hablar específicamente sobre ese riesgo. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos otras situaciones, que es consumo de sustancias psicoactivas, ya cosas asociadas al trabajo en casa, también hay, miren que hay más resoluciones, hay más leyes, circulares. La circular en qué momento de la pirámide estaba, como en qué punto estaba, arriba, en el medio, estaba abajo, qué importancia tenía la circular. Sobre lo de la pirámide, profe. Ujú, en la pirámide, la circular en qué punto estaba. Yo no me acuerdo bien. Abajo, profe. En la cuarta, profe. Abajo, ok, sí. Entonces estaba como en los últimos, ¿cierto? Una circular Se me está. que precisamente les decía como esos lineamientos acá en este caso, o una orden que se da frente a un tema.